Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, para tener la clase de esta mañana ahí en 1 Corintios 8. 1 Corintios capítulo 8. En el transcurso de la clase, hermanos, si le queda alguna duda, una pregunta, pregunte para que no queden dudas y así poder, hermanos, que quede mejor la idea. Entonces, 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 13. Dice el texto así, hermanos: en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa, en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos y hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, o por la razón, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. El tema de los sacrificados a los ídolos, hermanos. Pero antes de que, hermanos, entremos en estos versículos, quiero que veamos un trasfondo de dos cosas. Número uno, primero los sacrificados a los ídolos. Los paganos, tanto el pueblo de Israel también en su tiempo, hermanos, sacrificaban animales a sus dioses, tanto los judíos en su tiempo, pero también los paganos, o sea, la gente gentil, la gente que no era del pueblo de Israel, también sacrificaba animales y ofrecía esa carne en sacrificios, hermanos, a sus dioses. Y se quemaba una parte del animalito, se quemaba una parte, y luego la otra parte se le daba al sacerdote, y usted lo puede ver en el pueblo judío según el libro de Samuel, se le daba al sacerdote por el sacrificio. Pero, hermanos, otra parte era para los del templo, paganos, y también los judíos, y otra parte, hermanos, se vendía públicamente, como quien vivía en nuestro tiempo, se vendía en las carnicerías, se vendía al mercado. O sea, no era como que todo se quemaba, sino que una parte se daba el sacrificio, se quemaba, otra parte para el sacerdote que hacía el sacrificio, como para que comiera él de eso. Otra parte era para los que estaban en el templo, que de eso vivían, no trabajaban. Y otra parte, hermanos, lo que quedaba, se vendía en el mercado, en las carnicerías, podríamos decir. Y es importante, hermanos, porque se dice que los animales sacrificados, se dice que eran los mejores, eran los más gordos. Entonces, al momento de ir a comprar carne, pues
era lo mejor, lo que se había sacrificado a los ídolos. Era la mejor carne, eran los mejores animales. Y hermanos, también, cuando eso no se hacía en público, pero también en privado, hermanos, una parte se quemaba, otra parte se le daba al sacerdote y otra parte se le daba a la persona, muchas veces, que vendía, que ponía en sacrificio el animalito o que ofrecía el animalito en sacrificio. Entonces, hermanos, había carne en el mercado, en la carnicería, había carne de lo que se había ofrecido a los ídolos. Y era inevitable, hermanos, la carne iba a estar ahí y era la mejor. Y seguramente la gente pues quería comer la mejor carne. Es como si usted va ahorita a la carnicería, pues quiere que le den lo mejor. Entonces, en ese trasfondo está el sacrificado a los ídolos. Quiere decir, hermanos, que no simplemente o sencillamente era que tenía que ir a comer a donde se ofrecía el sacrificio a los ídolos. Podía ser que en la mente de ellos está también, y la carne que se vende en la carnicería la podemos comer. Pero el otro trasfondo que me llama más la atención, hermanos, el otro trasfondo es este. Lo que Pablo dice en el capítulo 8, el conocimiento. El conocimiento. Porque parece que hay unos que tienen conocimiento de que se puede comer carne, pero parece que hay otros que no. Y el trasfondo del conocimiento, voy a mencionar algunos nombres: escribas, fariseos, los epícuaros, los estoicos, aún los apóstoles, y en el contexto de 1 Corintios, los falsos apóstoles. Los escribas eran legalistas, hermanos, y ellos se consideraban los mejor preparados que los demás. Según Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14, cuando el fariseo va a orar con el publicano, dice: yo soy mejor que este. Cuando oraba decía: yo soy mejor que este, doy limosna, hago esto, hago aquello, hago lo otro. Entonces los fariseos, hermanos, se consideraban mejor. Fariseos y escribas se consideraban con un conocimiento mayor que los demás. Pero también, según Hechos capítulo 17, estaban los filósofos epícuaros y los filósofos estoicos, hermanos. Que esa gente se consideraba, hermanos, con un nivel académico y de conocimiento intelectual más que los demás. Y el problema no es el conocimiento, hermano. El problema no es el conocimiento. El problema es que la gente que le estoy mencionando, los fariseos, los escribas, hermanos, los epícuaros, los estoicos, los griegos, al considerarse con un conocimiento más alto, con un conocimiento más profundo, despreciaban y miraban de menos a los que no sabían ni la O por redondo, a los que no tenían conocimiento. Entonces, ellos, hermanos, ese era el gran problema, que despreciaban a los que no tenían conocimiento. Ese era el problema en la actualidad. El problema de 1 Corintios capítulo 8. Dos textos. Uno de los apóstoles. Vamos conmigo, vamos a Lucas. En Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 9. Versículo 46 al 48. ¿Alguien que lo lea? Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto así, y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Y la pregunta es esta: ¿quién de ellos sería el mayor, según los otros textos paralelos en el reino de él?
Y la pregunta es esta, hermano. ¿A quién vas a poner al liderar en tu reino? ¿Al que tenga más conocimiento? ¿Al que tenga más capacidad? ¿Al que esté mejor preparado académicamente? Esa es la pregunta de los apóstoles. ¿Quién va a liderar tu reino? ¿El que tenga más conocimiento? ¿El que esté mejor preparado? ¿El que, hermanos, tenga más capacidad? ¿Por qué? Porque pagaba en su mente, hermanos, que la gente mejor preparada, la gente de mayor capacidad, la gente que está, hermanos, con mayor conocimiento debe estar en mejores lugares. Y aún en la actualidad, hermanos, laboralmente me ha tocado ver que para muchos patrones le dan más valor, más importancia a los que son graduados, a los que tienen un título, pero a los que, hermanos, nada más sacaron la primaria, eso no tiene ningún valor, ninguna importancia. Para estas personas, solo los que tienen conocimiento son importantes. Para estas personas, hermanos, solo las personas con capacidades, con grandes capacidades, son especiales y de gran valor para ellos. La gente, hermanos, que no es graduada, la gente que no tiene un título, la gente que no ha estudiado, para ellos son inferiores y los miran de menos, y los tratan de menos, y los hacen a un lado, laboralmente. ¿Por qué? Porque los únicos que deben de estar al frente de las empresas deben de ser los que tienen el mayor conocimiento. Los apóstoles pensaban igual, hermano. ¿Quién es el que debe estar al frente de tu reino, guiando y dirigiendo? Y la respuesta del Señor Jesucristo es: y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y le dijo: el que tenga un título universitario, el que tenga mayor capacidad, el que tenga mayor conocimiento, ese es el que va a estar al frente. Así que dijo el Señor. Hermano, agarró un niño y le dijo: el que se humille como un niño. Y no le dijo: ese es el que va a tener el lugar. Pero el Señor le dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, y a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros es el más. ¿Quién es el más grande en el reino? ¿Quién tiene el primer lugar en el reino? Los que son, hermanos, humildes de corazón, que reconocen, capítulo 5 de Mateo, versículo 2, los que son pobres en espíritu. Pero en la mente, hermanos, de los apóstoles estaba los que tienen mayor conocimiento. Me parece que Juan, el apóstol Juan, era uno que se consideraba de mayor conocimiento y de mayor capacidad. Cuando vengas, quiero estar a tu derecha y que mi hermano esté a tu izquierda. Entonces, hermanos, hay otra, hermanos, ahorita lo estamos viendo. En Estados Unidos, aunque es cierto que la mayoría de los que están allá ilegalmente no han arreglado sus papeles migratorios, el gobierno los está deportando y los está casando, pero no los está, como él ha dicho, que va a sacar nada más a los delincuentes. Está, hermanos, deportando gente humilde, trabajadora, porque los están sacando de sus trabajos, los están agarrando de su trabajo. Y aunque tienen el derecho de deportarlos porque se ha violado la ley, el problema es la actitud con lo que lo están haciendo. Estados Unidos considera que los mexicanos y la gente migrante es inferior a ellos. Que los únicos que deben de vivir en esa gran nación son ellos, los americanos. Y ese es el problema de la inferioridad.
de creerse más y mirar a los demás de menos. En primera los Corintios, en segunda los Corintios, encontramos también ese mismo problema de inferioridad. Por ejemplo, ahí en primera los Corintios, capítulo 9, versículos 1 y 2, en el contexto, en el trasfondo bíblico del libro, dice, alguien que lo lea, hermano. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para nosotros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Ok, hermano. Algunos, no todos, porque Pablo en la segunda carta a los Corintios va a decir, hay algunos de entre ustedes que dicen que no soy apóstol. Hay algunos en Corintio que están diciendo que Pablo no es apóstol. ¿Por qué? ¿Por qué están diciendo que Pablo no es apóstol? Porque dicen que las palabras de Pablo son sin conocimiento, que Pablo no tiene conocimiento, que Pablo es un débil. Incluso, hermanos, que Pablo no tiene las credenciales para ser apóstol, porque como Pablo se presenta ante la iglesia, no es de un apóstol. Porque Pablo no tiene elocuencia de palabras como tienen otros. Si usted lee conmigo la segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Dice el versículo 10. Porque la verdad dicen, las cartas son duras, fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Hay unos en Corinto que están diciendo que Pablo es valiente nada más por cartas, que por cartas dice muchas cosas, pero frente a frente no dice nada. Pablo no tiene valentía. Pablo no tiene valentía, dice. Y Pablo, sí, sus cartas son duras, pero no más por carta, porque cuando está frente a frente, la presencia es de un débil. Y habla de su cuerpo físico, y la palabra, y lo que Pablo dice es menospreciable. Y hermanos, estos que dicen esto, son los falsos apóstoles que se han introducido en la iglesia del Señor en Corinto. ¿Qué están diciendo? Pablo no tiene las credenciales para ser apóstol, porque ni tiene conocimiento, no sabe nada, no sabe hablar, no tiene porte de predicador. Pablo no parece un predicador, no parece un apóstol. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo no era aquel hombre elocuente ante los ojos de los demás. Pablo se presentó ante la iglesia en Corinto con un corazón humilde. Pablo no empezó a hablarles una retórica y esto y aquello, les habló del Cristo crucificado. Nada más me he dedicado a eso, dice Pablo. Entonces, hermanos, estos falsos apóstoles que habla el capítulo 11, versículo 12 en adelante, consideraban a Pablo que no era un apóstol. ¿Por qué? Porque delante de los ojos de los hombres, Pablo era alguien insignificante, tanto físicamente como en conocimiento. Aunque no es cierto, hermanos, Pablo tenía mucho conocimiento en cuanto a la ley judía, porque Pablo había sido estudiado a los pies de Gamaliel. Si Pablo hubiera estado en ese tiempo, a lo mejor estaría diciendo, Pablo no puede ser un anciano, un predicador de la iglesia de Cristo, porque Pablo nunca ha ido a una escuela a prepararse para ser un buen ministro de Jesucristo. Y Pablo hubiera dicho, es cierto, no estoy preparado para esto. No, Pablo no tenía, hermanos, ese corazón
de soberbia para presentarse delante de la iglesia de una manera de quererlos impactar. En ese trasfondo encontramos 1 Corintios capítulo 8, versículo 1 en adelante. Y comenzando desde el capítulo 8 y terminando hasta el capítulo 14, hermano, en ese trasfondo tenemos esos pasajes en cuanto a las, hermanos, relaciones fraternales que estaban afectando la iglesia del Señor en Corinto. Porque lo que afectó mucho la iglesia en Corinto, hermano, no fue la falta de capacidad, la falta de dones, porque ya lo dijo en el capítulo 1 que se le había dado todo. Lo que afectó a la iglesia en Corinto para que tuviera tantos problemas fue la falta de amor. Fue la falta de amor. Tanto que en la cena del Señor ya no se reunían para lo bueno, sino para lo malo. Y entonces, hermanos, Pablo parece ser que la iglesia en Corinto, ahora sí vamos a entrar en el capítulo 8, versículo 1. Vamos a hablar en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Y encontramos el principio general de todo esto, hermanos, es el conocimiento. ¿Qué dice Pablo? Envanece. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hermanos, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y ahí está un contraste, hermanos. Pablo diría en el capítulo 13, versículo 1, que si él haría muchas cosas, pero no tiene amor, de nada. Mira el capítulo 13, hermano, versículo 1. Mira el capítulo 13. Vamos a leer hasta el versículo 3. 3:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si yo hablase, es una suposición, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiene. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser tomado y no tengo amor, de nada. O sea, Pablo está diciendo, puedo hacer muchas cosas buenas, que decían los hermanos en Corinto, pero si no tengo amor, y Pablo va a mostrar su amor en el capítulo 8, dice, si no tengo amor, de nada me sirve, nada estoy haciendo. Podríamos decir entonces, Pablo estuviera diciendo, le está diciendo a los corintios, tienen mucho conocimiento, saben mucho, pero si no tienen amor, de nada. Solo pura información, puro conocimiento. Paréntesis. No quiere decir que el conocimiento sea malo. Pablo no está diciendo que el conocimiento es malo. Pablo no está diciendo que ser universitario es malo. Pablo no está diciendo que tener un nivel académico, un doctorado, una ingeniería es malo. Lo que Pablo está diciendo, podrás tener todas esas cosas, pero si no tienes amor, de nada. Y en el capítulo 8, hermanos, dice, ese es el tema en cuanto a los sacrificados a los ídolos. Ese es el tema del capítulo 8. Y Pablo le dice a la iglesia, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, es en cuanto puede ser, en cuanto a lo que ustedes me escribieron, la pregunta, ¿qué vamos a hacer con la carne en cuanto a los sacrificados a los ídolos? ¿Qué vamos a hacer? Entonces Pablo va a responder a la pregunta de ellos. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos, ¿qué dice Pablo? Todos tenían conocimiento, pero no es que Pablo está diciendo, todos tenemos el conocimiento completo de la Biblia o del
Antiguo Testamento, que era el que gobernaba en ese entonces, era lo que tenían. Había un conocimiento específico. ¿En qué tenían conocimiento todos? Según el mismo texto. En cuanto a los sacrificados. En cuanto a los sacrificados, a los ídolos, todos tenían ese conocimiento. ¿Y qué era lo que sabían ellos acerca de los sacrificados a los ídolos? ¿Que un ídolo? Nada, eso es muy importante. ¿De qué hermano que sí podemos estudiar la Biblia? Fácil. Ya dijimos, hermanos, que los sacrificados a los ídolos se dividían por lo menos en 3 o 4 partes, pero que una parte iba para la carnicería. Entonces, hermanos, todos tenemos conocimiento en cuanto a los sacrificados a los ídolos. Y ese conocimiento es el que vamos a ver en el versículo, hermanos, 4 al 6, en cuanto a los sacrificados a los ídolos. Que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. El conocimiento envanece. Eso es lo que le preocupa a Pablo. Eso. Pablo, hermanos, pudo haber dicho, hermanos, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, pueden comer y no pasa nada, ¿sí o no? Simplemente una respuesta diciendo, hermano, ¿qué podemos hacer ante esta situación? ¿No o sí? Pero, hermanos, Pablo siempre con ese espíritu de un padre para los hijos, como son los corintios. Pablo les quiere dar una explicación más profunda y les quiere dar principios divinos y principios que nos van a servir a nosotros. Entonces dice, el conocimiento envanece. Se trata en cuanto al conocimiento de los sacrificados a los ídolos, aparte del amor, específicamente, pero es un principio, hermano, es un principio. Los escribas, los fariseos, los saduceos, hermanos, los estoicos, aún los apóstoles y aún los falsos apóstoles de primera a los corintios estaban envanecidos, se creían mejores que las demás personas, se creían por sobre encima de las demás personas. Ese es un problema en la iglesia, hermano. Ese es un problema que tenemos que atender. ¿Tiene conocimiento? Muy bien, hermano. Pero ese conocimiento tiene que ir acompañado de amor. ¿Conoce más Biblia? Ok, mi hermano, está bien. Pero todo eso que usted conoce tiene que ir acompañado de amor. El puro conocimiento envanece. O podríamos decir, lo hace sentir orgulloso, hinchado. Incluso Pablo aconseja a Timoteo, hermanos, cuando escribe su segunda carta, y le dice, huye de las pasiones juveniles. Y cuando dice que huya de las pasiones juveniles, no le estaba diciendo de cosas de inmoralidad. En el contexto está hablando de como un predicador joven, que huya de esas pasiones juveniles, hermanos, de creerse más que los demás. Estos hermanos en Corinto, había algunos hermanos que se creían superior, y eso los llevaba, en cuanto a los sacrificados de los ídolos, ellos sabían que un ídolo nada era, y ese conocimiento que ellos tenían los llevaba a hacer lo que ellos sabían que no era pecado, pero el problema no era ese, el problema es que sus acciones, hermanos, estaban afectando sus relaciones entre hermanos. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hermanos, aún en la actualidad, le digo, en el deporte, hermanos, en el laboral, mucha gente desprecia a la gente que no tiene conocimiento. Muchos jugadores de fútbol, hermanos, cuando ellos se creen que son mejores que otros, desprecian a los que son menos, los miran de menos. No debe de pasar eso en la iglesia, pero estaba pasando en la iglesia en Corinto, hermano. Y dice Pablo, miren, lléveselo a su casa. El conocimiento envanece por sí solo, por sí solo.
El amor edifica. Una persona puede tener conocimiento y envanecerse si no le añade el amor. Una persona no puede tener conocimiento, pero si tiene amor, va a edificar. Si tiene amor. Entonces, el conocimiento, hermanos, aparte del amor, no tiene ningún valor. El amor, si no hay conocimiento, el amor va a edificar. El amor va a edificar. Entonces, ser cristiano no se trata solamente de una relación con Dios. No solamente es una relación para arriba, es una relación entre hermanos. Sé que puedo hacer algunas cosas, tengo la libertad, de eso habla estos temas de libertad, de derechos, pero ¿cómo voy a usar mi libertad? ¿Y cómo voy a usar mis derechos? Y luego dice el versículo 2, si alguno, no vamos a salir del punto que estamos viendo, del sacrificado de los ídolos, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Por qué dice Pablo esta frase, hermano? ¿Por qué no sabe nada? Si alguno sabe algo en cuanto a qué, ¿cuál es el tema? Sacrificado a los ídolos. En cuanto a sacrificado a los ídolos, pero come en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, y esto afecta a su hermano, está haciendo una acción que él sabe que lo puede hacer, que tiene la libertad de hacerlo, pero esa acción está afectando a su hermano. Quiere decir que aún no sabe cómo debe saber. Tiene conocimiento en cuanto al sacrificado de los ídolos, puede comer, y como él tiene ese conocimiento, dice: bueno, yo como, yo voy y como sin ningún problema, compro la carne y ya sé que esto es sacrificado a los ídolos, no tengo ningún problema, pero esa acción está afectando a su hermano, y al hacerlo y sabiendo que está afectando a su hermano, quiere decir que todavía no sabe como debe de saber. ¿Y qué es lo que debe de saber? Que ese conocimiento debe de ir acompañado de amor. Ellos, hermanos, había ese problema en Corinto, hermanos. Algunos hermanos se jactaban, hermanos, de saber que ellos podían comer. No pasa nada, no hay ningún problema, pero hermanos estaban haciendo eso, y eso los ponía en evidencia de que realmente no sabían las cosas como realmente deben de ser. Este principio, hermano, ha cambiado la vida de muchos cristianos, ha cambiado la actitud de muchos cristianos, ha cambiado las acciones de muchos cristianos. Porque este principio, hermanos, ha taladrado sus mentes, entendiendo, hermanos, de que tienen libertad para hacer muchas cosas, de que hay muchas cosas que se pueden hacer que no son pecado, pero que entienden que sus acciones y sus actitudes van a afectar a otros cristianos. Y no se sienten obligados a detenerse, sino que voluntariamente ellos entienden que antes que ellos están primero sus hermanos. Los corintios, hermanos, estos hermanos, parece que no les estaba importando si un hermano se perdía. Y dice el texto: pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Qué es más importante, hermano? ¿El conocimiento en cuanto a las cosas de Dios, o que Dios los conozca, que Dios lo conozca a uno? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿Saber todo acerca de Dios, o que Dios nos conozca a nosotros? Voy a decir algo. En 1 Romanos capítulo 1, cuando dice Pablo a los romanos,
aquellos que no tomaron en cuenta a Dios, Dios tampoco los tomó en cuenta a ellos. La idea es la misma, hermano, que Dios nos conozca, es que Dios nos considere que somos sus hijos y que Dios nos tome en cuenta a nosotros y que Dios tenga una relación con nosotros. Eso es ser conocidos por Dios. Entonces lo importante no es cuánto conozcamos nosotros de Dios, cuánto conocimiento tengamos en cuanto a la Biblia. Pablo le está diciendo a la iglesia, lo importante no es cuánto conozcan ustedes en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Lo importante no es que ustedes tengan ese conocimiento de saber que un ídolo nada es. Lo importante es que ustedes sean conocidos por Dios, que Dios los tome en cuenta a ustedes y que Dios los considere como hijos suyos. Eso es lo importante. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. El que ama a Dios, ama a su prójimo, ama a su hermano. ¿Se puede amar a Dios sin amar a su hermano? No se puede amar a Dios si no se ama a los hermanos. Como si Pablo, como si estuviera ahora escribiendo. Si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, no ama a Dios. Pero si alguno ama a Dios, ama a sus hermanos, Dios es conocido por Dios, por Él. Qué importante eso, hermano. Qué importante es que Dios nos reconozca como sus hijos, como que somos de su propiedad. Es bueno el conocimiento, muy bueno el conocimiento. Buenísimo. Pablo le diga a la iglesia en Colosa, quiero que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, pero del conocimiento de la voluntad de Dios. El conocimiento es bueno, hermano, pero más bueno es que Dios nos reconozca a nosotros como que somos parte de Él, como que somos de su familia, como que somos sus hijos. Tener un reconocimiento de Dios hacia nosotros. La iglesia, hermanos, en Corinto, había algunos que solamente les importaba lo que ellos sabían y no lo que otros sentían. Y ahí vamos al conocimiento. Y esta es otra verdad, hermanos, que si esta verdad que vamos a ver taladra nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestra vida va a cambiar. Miren lo que dice en el versículo 4. Versículo 4 hasta el versículo 6. ¿Alguien puede lo ver? Gracias, Dios. 8.4, hermano. Primero los Corintios 8.4 al 6. Vamos a esperar porque lo encuentro. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada en el mundo y que no hay nada más que un Dios, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Hasta ahí, hermanos. El versículo 4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, ¿sabemos qué? ¿Que un ídolo? Las imágenes, hermanos, los atenienses, ¿verdad? Tenían muchas imágenes de dioses, aún dicen que en Atenas habría algunas 300 imágenes. Pero, hermanos, ¿tienen vida las imágenes? No tienen vida, no tienen valor, no tienen fuerza, no tienen espíritu, no tienen nada. Cosas que no tienen valor, hermanos, cosas que no tienen ningún sentido. Aunque es cierto, detrás de la idolatría está Satanás, pero las imágenes, hermanos, no tienen ningún valor. Nada es en el mundo. No tienen ningún valor. Hermanos,
no tienen poder para sanar, no tienen poder para salvar. Isaías hablaría acerca de la ignorancia en cuanto a la idolatría. Hacen, hermanos, del yeso que se vende en la ferretería, hacen una imagen, la pintan y creen que ese yeso ya le va a arreglar sus asuntos, le va a solucionar sus problemas en su vida, cuando eso no tiene ningún valor. Pero también humanamente, hermanos, se han puesto hombres como si fueran dioses, hermanos. Pero ningún hombre tiene el poder, ningún hombre tiene el valor como el valor que tiene Dios, ni el poder. Entonces, hermanos, lo que podemos ver entonces es que las imágenes nada son, hermanos, lo que podemos decir, lo que el mundo está persiguiendo no tiene ningún valor. Muchos de nosotros, vamos a decir, veníamos de ahí. Los corintios, hermanos, muchos venían de adoración a los ídolos. Ese era el asunto, que muchos venían de adorar a los ídolos, hermanos. Pero, hermanos, habían reconocido que eso no tenía ningún valor, porque habían aceptado el Evangelio. Entonces, las imágenes no tienen ningún sentido, ningún valor, ningún poder, hermanos, para que pueda solucionar los problemas de la gente. ¿Quién es el que puede solucionar la vida del ser humano? Según el versículo 4, no hay más que un Dios. Esa es una verdad que tenemos que saber. Y está citando Deuteronomio capítulo 6. No hay más que un Dios. Y de ese Dios, bueno, en el versículo 5 dice pues que aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, ya ven que hay gente que se cree que son dioses en esta tierra. Y señores que tienen autoridades para gobernar a la gente. Para nosotros, dice Pablo, le dice a los hermanos, sin embargo, solo hay un Dios, del cual proceden las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, un ídolo no tiene valor, hermanos. Yo le diría así, hermanos, mis palabras. No se preocupe por todas las imágenes que hay. No se preocupe. Eso no va a afectar nada. Pero sí preocupémonos por saber que todas las cosas proceden de Dios. Eso es lo que Pablo le dice a la iglesia. Todas las cosas proceden de Dios. Hay un solo Dios del cual proceden todas las cosas. Hermanos, ahí está el origen de todo. Usted y yo procedemos de la mente de Dios. Las cosas que tenemos proceden de Dios. Él es el único que puede solucionar todas nuestras necesidades en esta vida y en la vida. Las demás cosas, hermanos, no pueden solucionar nuestra vida, porque todas las cosas, le dice Pablo. Entonces, ¿por qué se preocupan? Le dice por la carne. Coman tranquilamente si pudieran, pero si afecta a sus hermanos, no lo hagan. Los ídolos no tienen valor. Lo único que tiene valor en esta vida es Dios. Solo hay un Dios, el Padre del cual proceden las cosas. El Padre, hermanos, de todos los cristianos. Hermanos, es cierto que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hay gente que está preocupada, hermanos, en la actualidad, por la vida, por las necesidades que tienen. Hay gente que está preocupada para cuando cumpla 50, 60 años, para, hermanos, tener un futuro asegurado. Pero ¿sabe qué? Usted y yo debemos de saber que todas las cosas proceden de nuestro Padre Celestial. Y Él sabe que nos va a dar lo que necesitamos, cuando necesitamos y a dónde lo necesitamos.
Esa es la verdad que tiene que penetrar nuestro sentido. Que a veces, hermanos, los cristianos estamos preocupados en solucionar nuestra vida, cuando el que tiene la solución es Dios el Padre. Él puede solucionar nuestra vida en todos los sentidos. De Él proceden todas las cosas. La iglesia tiene que saber esto. El cristiano debe taladrar su mente, hermano. A veces pensamos, hermano, que con hacer trabajos extras nosotros vamos a salir adelante y vamos a estar mejor económicamente. Es mentira, hermano. Eso es un engaño de Satanás. Usted y yo vamos a estar mejor cuando estemos más cerca de Dios. Cuando más confiemos en Dios. Cuando más le creamos a Dios. Cuanto más lejos estemos de Dios, más difícil será el asunto. Hago un paréntesis, hermano. Hago un paréntesis. Le tuve que explicar a mi esposa esto porque no lo entendía. No sé si aún lo entiendo. Es una verdad que tiene que taladrar nuestra mente. Pasa en las familias. Hay pleitos, hay celos, hay contiendas, hay iras, hermano. Y se piensa, hermanos, que aún en la sociedad donde vivimos hay guerras y cómo estamos viviendo. Y se piensa, hermanos, que con eso se va a solucionar. Y con eso se va a arreglar el problema. Y podrán haber muchas causas por las cuales haya guerras y haya pleitos, hermanos. Habrá muchas causas. Pero déjenme decirles que esas guerras, esos pleitos, esos celos y las contiendas no vienen de Dios. Y pensar que así se solucionan los problemas no es verdad. Aunque haya muchas razones por qué pelearse, hermano, el pleito no va a solucionar una situación, la va a empeorar. Yo gané, ¿qué ganó, hermano? No, es que yo le gané el pleito a mi hermano, me estaba peleando mi esposa, el terreno que dejó papá y él, ¿qué ganó? ¿Se lo va a llevar el terreno cuando muera? Vaya conmigo a Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Versículo 16. Un principio para toda la vida, hermanos. Un principio para toda la vida esto. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no está bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mi pregunta es, si en nuestra familia tenemos una situación y nosotros causamos el pleito, y es posible que ganemos el pleito, y es posible que obtengamos lo que nosotros consideramos que nos pertenece, ¿Dios nos va a bendecir? ¿Va a haber bendición de Dios? ¿Están dentro de las obras de qué? Los pleitos. De la carne. Están dentro de las obras de la carne, obras que Dios no aprueba, no solamente en la iglesia, hermano, en toda la vida. Tal vez un patrón no puede correr a usted del trabajo porque considera que usted es la persona que no debe estar en su empresa. Y a lo mejor la liquidación que le den no es la correcta. Y usted dice, voy a ir a pelear, y vaya a pelear. Y es posible que el juicio lo gane. En pleitos. Cuando debió haber hecho, ¿qué es lo que dice el versículo 22? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley.
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mira, hermano, no se trata de ganar un pleito, se trata de ser guiado por el Espíritu. No voy a causar. Tengo motivos para pelear, tengo muchas razones para pelear, pero no voy a pelear nada. ¿Y saben qué? Es ahí donde Dios dice, está siendo dirigido por el Espíritu. Está siguiendo lo que la palabra de Dios te enseña. Y es ahí donde Dios va a bendecir a la persona. Tal vez no de la manera que espera usted, tal vez de la manera que yo quiero. Pero es ahí donde Dios está tomando y está diciendo, esta persona, este cristiano, esta cristiana, está siguiendo mis consejos. Y hermanos, cuando lo pasamos con 1 Corintios, es ahí donde creemos que hay un solo Dios. Señor, soy de la venganza. Usted sabrá lo que tiene que hacer. No tengo nada que pelear. Ah, pero es un tonto, no peleó. Pero gané delante de mi Dios. Le dejo el piso a él. Él sabe lo que va a hacer. Hermanos, cuando esa verdad estará en nuestra mente, usted va a encontrar paz. Usted va a encontrar gozo. Y usted no va a estar metido en Dios ni en pleito ni nada. No, es que el hermano me dijo tal cosa. Aclare los quieren, pero no peleen. Hay hijos peleados con los papás, hay hijas peleadas con la mamá. Y vivimos en un mundo de pleitos, hermanos. Cuando sabemos, hermanos, es que a veces los cristianos andamos metidos en pleitos. Cuando sabemos lo que, o mejor dicho, lo que Pablo le dice a la iglesia, que lo que debemos de saber es que en este mundo y en el mundo venidero, en el mundo espiritual, no hay más que un Dios. Dice el versículo 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Hermano, todo lo que usted necesite para vivir, Dios se lo puede dar. Buscando mejores empleos, pero siendo infiel a Dios, buscando mejor vida, pero siendo infiel a Dios, pues no le va a dar nada. Y dice el versículo 6, hermano. Entonces, hermano, lo que quiero es esto, para que usted comprenda que no hay motivo, no hay razón para vivir en guerra, para vivir en pleito, para vivir, hermanos, en celos en esta vida. Lo mejor que nos puede pasar es vivir en paz, en tranquilidad, en gozo. Y eso no depende de los demás, depende de cada uno de nosotros. Depende de cada uno de nosotros. Los hermanos, usted tal vez va a decir, hermano, es que tengo derecho. Bueno, a eso vamos a entrar ahorita, los derechos que decían alegar esto que tenían en 1 Corintios, capítulo 8. Vamos a 1 Corintios. Dice el capítulo 8, versículo 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Hermanos, no solamente el Señor Jesucristo es nuestro creador, porque como dice el texto, Él es el creador por medio del cual son todas las cosas. Jesucristo es nuestro creador, es nuestro sustentador, pero también, hermanos, es nuestro salvador. ¿Qué es lo más importante en la vida? ¿Qué es lo más importante en la vida? ¿A qué le llama usted lo más importante que puede haber usted para esta vida? Algo que usted diga, es lo más importante, mi sueño a lograr. La salvación del alma. Eso es lo más importante. Los demás logros que usted pueda tener se van a quedar en esta tierra.
Por eso es importante lo que Pablo dice. Un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Hermanos, por ese sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, estamos usted y yo aquí. ¿Y por qué Pablo dice eso, hermano? Que por medio de Él somos nosotros. Porque nos creó, nos sustenta y ahora por el medio del sacrificio de Cristo Jesús es que nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Pensando en el mismo principio, hermano, ¿podía Cristo bajarse de la cruz? ¿Tenía poder, hermanos, para destruir Jerusalén totalmente? ¿Tenía poder para destruir al Imperio Romano? ¿Tenía poder para aquellos soldados que lo estaban, hermanos, crucificando, destruirlo en ese momento? Tenía poder, pero no lo hizo. El hombre que tenía gloria se mostró humildemente. Yo soy Dios, no me toquen porque yo soy Dios, no me toquen porque si me tocan no puede destruir. Hermano, con humildad del Señor Jesucristo, para que usted y yo pudiéramos gozar de una esperanza de vida. ¿Podía pelear contra ellos? Sí, podía pelear contra ellos. Y les podía ganar el pleito, pero no era el camino de la salvación. Entonces, mira el versículo 7, hermanos. Ahí se va a mostrar el amor en adelante. Termino con esto. 7:13. Pero no en todos hay este conocimiento. Y eso es lo que queremos, que en todos estaba el conocimiento. Aunque Pablo ha dicho que todos tienen conocimiento, dice, pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, como sacrificados a los ídolos y su conciencia siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque comamos seremos menos. Hermanos, por una comida no vamos a ser más ante Dios. Por una comida que comamos no vamos a ser más ante Dios. Y como si Pablo estuviera diciendo, si tenemos más conocimiento, no vamos a ser más ante Dios. Si no tenemos tanto conocimiento, tampoco vamos a ser menos ante Dios. ¿Y por qué, hermano? Mateo capítulo 5, versículo 2. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano, a los que se humillan, a los que humildemente ven su necesidad espiritual, aquellos que reconocen que aunque saben mucho, no saben nada, dicen, bueno, sí he estudiado, pero me considero ignorante todavía. En su corazón no se haya soberbia, no hay, hermanos, esa jactancia, sino que hay humildad y hay una pobreza espiritual. De eso es el reino de los cielos. Y Pablo está diciendo, porque comamos no seremos más ante Dios porque no comamos. Hermano, hay hermanos que no tienen conocimiento de la Biblia. Pero eso no quiere decir que sea menos que los que tienen más conocimiento. Nadie es más, nadie es menos ante Dios. Las palabras eran como ahorita vino, ¿quién soy yo? ¿Saben quién dijo esas palabras, hermano? El salmista David. ¿Quién soy yo para que te acuerdes de mí? ¿Quién es el ser humano? No soy nada. No somos nada delante de Dios. Pero vemos la humildad del salmista y decimos, ¿quién soy yo para que te acuerdes de mí? Y Abraham diría, yo soy polvo y tierra, para que te acuerdes de mí. ¿Quién soy yo para que te acuerdes de mí si soy polvo y tierra? Hermano, podemos tener mucho conocimiento, podemos saber mucho, pero si no hay humildad en nuestro corazón, de nada nos sirve el conocimiento. Y el 7.1, hermano, se muestra que esa humildad dice, si bien la vida no nos hace más acepto ante Dios, y porque comamos seremos más, y porque comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad, tiene libertad para comer, pues para no venga a ser tropezadero a los débiles. Hay unos con conocimiento y hay otros débiles. Pero si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa, en lugar de ídolos, el conocimiento, la conciencia de aquel que es débil será estimulada, no será estimulada a comer a los sacrificados a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque Cristo murió.
De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Hermanos, el amor se muestra cuando sabemos que se puede hacer algo y que se tiene la libertad, pero no se hace por amor a los demás. No puedo tener. No lo puedo tener. Yo sé que puedo hacerlo. Sí puede hacerlo, mi hermano. Pero el amor a su hermano lo va a llevar a no aceptar. Eso es lo que Pablo le está enseñando a la iglesia. El amor a los hermanos lo va a llevar a no ser tropezadero para los demás. El conocimiento es bueno, hermano. Buenísimo. Cuando un hermano ha madurado en su fe y se corrige, se busca para corregir, no alega, no discute. No, escribe esto. Ok, hermano, está bien. Aunque a veces no tenga la razón, es que lo va a buscar. Pero su amor, su humildad lo lleva a mantenerse. Pablo diría, por lo cual, por todo esto, si la comida de esas hermanos la hacen traer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo. A veces, hermanos, en este caso ellos sabían que podían comer y lo podían hacer, pero había hermanos débiles en la fe que esa verdad todavía no entraba en su mente, que los ídolos nada eran. Y por eso ellos debían de abstenerse de comer a lo sacrificado a los ídolos. Nos pasa, hermanos, a todos. Todos venimos de religiones, todos venimos de ideas, todos venimos de costumbres. Y muchas veces traemos las costumbres arraigadas y seguimos pensando cosas que nosotros creemos que no se deben de hacer. Simplemente, sencillamente, hermano. Hay hermanos que todavía creen que no se debe de escuchar música. Hay otro hermano que cree que si se puede escuchar música y no es pecado. ¿Qué tiene que hacer el maduro? ¿Qué tiene que hacer el que tiene el conocimiento? No, hermanos, que tienes que aprender a que la música se puede. No voy a escuchar música. Aunque siempre lo puedo hacer, no voy a escuchar música para que no afecte la vida del hermano. Podrían ser muchas cosas, hermano. Podrían ser muchas cosas que muchas veces hacemos, que sabemos que las podemos hacer, pero que afectan a otros hermanos. Tenemos que evitar que esos hermanos pequen en su conciencia, porque lo hacen sabiendo que está mal, pero lo hacen porque nos ven a nosotros así. Conocimiento con amor. Conocimiento con amor. El amor edifica, el amor construye. El amor, hermanos, ayuda. El amor, hermanos, multiplica las cosas. Entonces, tenemos que pensar, antes de nosotros, pensar en nuestros hermanos. No destruirlos, sino edificarlos en el amor de nuestro Señor. Dios les bendiga.